Estos jóvenes se encontraban recorriendo aquel día ese cementerio, cada uno de sus pasillos, miraban cada una de las tumbas. Estaban haciendo un estudio al que titularon El lenguaje de las tumbas. Algunos cementerios de su ciudad local, de su ciudad natal. Y llevaban a cabo esa investigación, estos jóvenes universitarios. Querían descubrir, descifrar, interpretar, querían escudriñar de manera muy minuciosa cada una de las historias, los mensajes que se veían detrás de cada epitafio, detrás de cada tumba, en cada adorno, en cada una de esas tumbas ellos estaban haciendo ese estudio para poder descifrar la historia detrás de cada tumba o cada epitafio. Cómo se teje el duelo a través de cada mensaje, de cada adorno, de cada tumba. Mensajes escritos en su gran mayoría por familiares, en otras ocasiones mensajes que compraban afuera del cementerio. Ellos se dieron cuenta que en algunos cementerios de la ciudad habían personas afuera que vendían mensajes ya preescritos para que estos seres queridos los dejaran en la lápida o tumba de su ser amado. En otras ocasiones se encontraron con algunos mensajes que la persona en vida, el difunto estando en vida, dejó escrito antes de partir y fue su último deseo, que ese era el mensaje que quería se encontrara en su lápida al momento de su muerte. Fueron muchos los mensajes, diversos los mensajes, se llevaron a sorpresa con muchos de esos mensajes. Mensajes de profundo dolor, mensajes de gratitud, donde expresaban la gratitud a ese ser amado. Se encontraron con mensajes de rabia, incluso mensajes de enojo, como algunos mensajes que decían: acá descansa Pedro Pérez y en casa descansamos todos. Otro mensaje que decía: lejos de mi perversa esposa y peores hijos. Mensajes que los sorprendían de una y otra manera. Eran diversos los motivos y títulos de los mensajes. Mensajes de dolor, gratitud, rabia, canciones que parecían describir lo que fue esa canción, describía a esa persona cuando estuvo en vida. Algunas otras lápidas estaban con un extracto o un verso de algún poema. En otras incluso se sorprendieron al ver en algunas lápidas mensajes de humor, mensajes con un toque pintoresco, humorístico, que tal vez describía a esa persona lo que fue en vida, una persona con mucho humor. Algunas de esas lápidas decían mensajes como: cuidado, me pisan. Otras decían: por fin duermo sola. Otra que encontraron que decía: disculpen que no me pare, disculpen que no me ponga de pie. Fueron diversos los mensajes que encontraron. Pero más allá de los mensajes también estaban observando los adornos o los elementos que acompañaban esas tumbas o esos epitafios, aquellas lápidas. Algunas de ellas estaban llenas de color, como pareciendo resistirse a esa tonalidad gris y oscura de la muerte. En algunas lápidas, algunas tumbas se encontraron escudos inmensos, banderas a uno y otro lado. No las banderas de una nación, sino las banderas de un equipo de fútbol. Parecía que describían que ese fue su equipo del alma, un gran hincha de ese equipo, y lo acompañaron en la tumba, acompañan su tumba con los escudos y banderas de su equipo favorito. Otras tumbas estaban acompañadas de juguetes ya polvorientos, aunque otras tenían unos juguetes, unos peluches muy bien cuidados, aseados. Se notaba que los mantenían en muy buen estado. Juguetes de colores que denotaban que aquel ser amado que partió a muy temprana edad, siendo aún muy niño, aún siendo muy joven. Encontraban diversos elementos en esas tumbas que ellos trataban de descifrar y discernir o interpretar ese mensaje. Otras tumbas estaban acompañadas de estatuas, de vírgenes, de santos. En algunas otras tumbas acompañaban fotografías con familiares. Los momentos, parecía que querían dejar ahí junto con él los momentos más hermosos o memorables. En otras incluso la tumba estaba acompañada por una inmensa fotografía, con una gran sonrisa del difunto cuando estaba en vida. Parecía que plasmaban ahí lo que más recordaban de él o de ella, su sonrisa. Pero hubo un elemento que se llamó la atención, si no en todo el cementerio, en todas las tumbas, sí en el gran porcentaje de ellas, quizá el 90%, y los acompañó un elemento en las tumbas, en las lápidas y en los cementerios, y es la cruz. Una inmensa cruz, pequeña, grande, pero de alguna manera se encontraban en todas esas tumbas, o en su gran mayoría, el símbolo de una cruz. Tristemente, y déjenme reflexionar acá y por un momento meditar, acompáñame en esta reflexión, tristemente para algunos de ellos
Ese acercamiento a la cruz fue solamente ya ahí en su muerte. Se queda uno con la pregunta si cuántos de ellos lograron llegar allá, a ese momento, habiendo entendido el significado de la cruz. ¿Realmente la cruz fue para ellos más que un símbolo? ¿Realmente la cruz tuvo el significado que realmente tiene en sus vidas? ¿Realmente en vida o estando en vida, cuántos de ellos se acercaron realmente a la cruz? No hablo de cualquier cruz, hablo de la cruz de Cristo, la cruz de Jesús. La cruz en la que nuestro amado Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para darnos vida, para darnos redención. Esa cruz en la que encontramos libertad, en la que fuimos sanos, libres de la maldición, del pecado, de la muerte. En esa cruz donde Cristo Jesús nos dio vida, en esa cruz donde el Padre entregó a su unigénito Hijo, el Hijo de Dios. ¿Será que estando en vida usted y yo tenemos el verdadero significado, claro, el verdadero significado de la cruz? ¿Será que tú y yo hemos tenido tiempo para acercarnos a la cruz de Jesús y recibir la redención y el regalo de la vida eterna que en esa obra de la cruz Él nos entregó? ¿O cuántos llegaron a ese momento en la que la cruz simplemente quedó como un símbolo en su epitafio, en su lápida, acompañando un epitafio, pero quizá en vida nunca tuvieron tiempo o no reconocieron el valor de la cruz? Es en vida, estando vivos, que usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a esa cruz. Una vez allá en la tumba ya no hay oportunidad, ya se acabó el tiempo, no hay cómo ya acercarnos a esa cruz. No pasará de ser simplemente un símbolo ahí en la lápida, pero si usted y yo en vida nos acercamos a esa cruz, reconocimos el valor de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y recibimos de Él la vida eterna, podemos estar tranquilos de que al partir y al salir de este mundo, nos fuimos a ver cara a cara con el Maestro. Gran parte de esas tumbas decían en los mensajes de aquel estudio de esos muchachos, decía, ahora está en la presencia de Dios. ¿Cuántos de esos mensajes son una realidad? ¿O simplemente son un mensaje que por costumbre ya se coloca en el momento de la partida? Estando en vida, mi amigo, mi amiga, es cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a la cruz de Jesús, a esa cruz vacía, porque Él no está ahí. Él resucitó. Él obtuvo la victoria, Él venció la muerte, venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado y nos dio a ti vida y nos dio a ti y a mí vida eterna. La cruz está vacía y ese es el símbolo de nuestra victoria, la cruz vacía, donde derramó toda su sangre por ti y por mí para darnos redención. Hoy es el día para que nos acerquemos a Jesús, para que esa cruz no sea simplemente un símbolo, sino que sea realmente, hayamos reconocido que ese es el camino que nos lleva a la vida eterna, la obra de Cristo Jesús, ahí en esa cruz. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú y yo nos acercamos a Él, Él está con sus brazos abiertos, esperando recibirte, perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad y darnos acceso a esa vida eterna que solo a través de Él la encontramos, a través de precisamente su obra salvadora en esa cruz. Amigo, amiga, que este sea un momento para reflexionar y que cuando llegue ese momento, si nos toca o si vemos la venida de Cristo con nuestros propios ojos, pero si no, cuando llegue ese momento la cruz en tu vida no esté siendo simplemente un símbolo. Para algunos es símbolo de muerte, para nosotros los que conocemos a Cristo Jesús, ese es el símbolo de victoria más grande que pudimos obtener en la existencia. El símbolo de vida, el símbolo de un amor que no tiene comparación, el amor que nos redimió, nos salvó, nos rescató, nos libró de la muerte y nos dio vida eterna, el amor de Jesús. Acércate hoy a esa cruz, acércate hoy a Jesús y reconoce que esa obra en la cruz fue por ti, para limpiarte de todo tu pecado, para limpiarte de toda tu maldad. Reconoce y entiende hoy que no hay pecado que en su sangre no pueda limpiar, que no hay pecado que no pueda perdonar. Él quiere perdonarte, salvarte, limpiarte y que estés con Él en la vida eterna. Él quiere que nosotros pasemos con Él en la vida eterna. Él dijo, yo me voy a preparar lugar porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Hoy es día para que nos acerquemos a Jesús, a la cruz, y recibamos el más grande regalo que nos dio en la eternidad, nos dio en la vida y en la eternidad. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por entregarnos a Jesús, tu Hijo amado, para darnos la vida eterna. Gracias, amado Cristo, por tu sangre derramada allí. Hoy la reconocemos que solo en tu sangre hay redención de pecado. Señor, perdona nuestro pecado, límpianos de toda nuestra maldad. Reconocemos que somos pecadores y que te necesitamos, Jesús, te necesitamos. Límpianos de todo nuestro pecado, lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Perdona nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestro pecado. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, y te pedimos perdón.
y reconocemos, Señor, que solo en ti hay salvación y vida eterna. Te reconocemos hoy como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús y gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Si estás acá en Medellín y no te reúnes en algún sitio, déjame invitarte a Iglesia Cristiana Ministerio Moriah. Acá en la descripción del video te dejo los datos de cómo contactarnos, cómo ubicarnos. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos. Serás bienvenido, bienvenida, nos gustaría conocerte. Apóyame con un me gusta si este mensaje fue de bendición para ti. De esta manera me apoyas para que el mensaje se difunda. Y gracias por estar ahí hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.